Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Tengo sed. Si hay una necesidad imperiosa es tomar agua. Dicen los entendidos que los seres humanos podemos vivir 40 días sin comer, pero no podemos vivir 3 días sin agua. El agua es un elemento muy importante en nuestra vida, ya que el 70% de nuestros cuerpos es agua. Cuando el Señor Jesucristo grita, tengo sed, está abriendo un abanico y la pregunta es, ¿Jesús perdona pecados? ¿Jesús resucita muertos? Sería Dios, pero al tener sed, Jesús es hombre. Y esta disyuntiva lo ha habido en toda la humanidad. ¿Jesús es Dios o Jesús es hombre? Porque lo que hizo Jesús fue tan importante en la historia de la raza humana que usted vive en el año 2026. El discípulo amado de Jesús, su amigo Juan, escribe en el inicio del Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 1, la respuesta a esta disyuntiva. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra que usted tiene en su Biblia como verbo es la palabra griega logos y se refiere a lo que actúa, a lo que hace la obra. Aquí te está diciendo lo que hace Dios es su verbo, es Jesús. ¿Es Jesús parte de Dios? Claro que sí, porque el verbo era con Dios. Ahora podemos entender cómo es posible que Jesús sea Dios, porque el verbo era con Dios. Escúcheme bien, con Dios, era parte de Dios que vino a este mundo, la parte que actuaba y vino a actuar pagando el precio de nuestro pecado. Cuán bueno es Dios.
cuán maravilloso es Dios. Y hoy día que recordamos las 7 palabras, solo podemos decirle gracias a Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Porque Jesús es Dios, era el verbo de Dios y el verbo era con Dios. Y Jesús demostró que era Dios estando en la tierra. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 20 al 24. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí Jesús fue acusado desde su corazón y su mente por escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Personas que dominaban mínimo 3 idiomas. Estas personas dominaban el arameo, dominaban el hebreo y dominaban el griego, y traducían los textos sagrados. En aquellos días habían escritos que se les decía Targum. El Targum era la traducción de los textos originales del griego o el hebreo al arameo, porque el común del pueblo lo que hablaba era arameo. Cuando usted habla de un escriba, habla de un hombre muy estudiado, de una persona que dominaba el texto sagrado, que dominaba todos los libros de las Escrituras. En aquellos días no había libros como usted los conoce, que apertura las páginas. Eran rollos, y rollos muy grandes, rollos de 1 metro, 1,5 metros. Y estas personas tenían el conocimiento para poder traducir estas escrituras. Pero aquí también habla de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los hombres buenos que conocían las escrituras. Eran los predicadores de la palabra de Dios. Los fariseos viajaban a todos los pueblos, a todos los campos, a enseñar las escrituras. Cuando usted habla de fariseo, habla de las personas amadas por el pueblo. Nosotros, en la actualidad, cuando hablamos de fariseos, lo usamos de sinónimo de hipócrita. Pero en el contexto bíblico, el fariseo era un estudiante de las escrituras que enseñaba al pueblo. Y vale la pena aclarar del otro grupo de aquella época, los saduceos. Los saduceos eran los líderes económicos, los líderes políticos, y ellos negociaban y pactaban con cualquier gobierno. Israel fue esclavo de muchas naciones, y los saduceos negociaron con los sirios, con los griegos, con los romanos. A ellos no les importaba el aspecto espiritual, a ellos les importaba el aspecto económico. ¿Quién gobernaba la parte espiritual? El Sanedrín, que eran 70 saduceos. Es decir, quien tenía el juicio en la parte espiritual no eran los religiosos, ni los escribas, ni los fariseos, eran los saduceos. Estos señores lo tenían a Jesús como enemigo porque, y lo digo entre comillas, les dañaba el negocio. Jesús hablaba de un arrepentimiento, de buscar al Dios de Israel, y los saduceos se interesaban en la parte comercial.
Pero los escribas y fariseos decían que Jesús hablaba blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y yo te hago esa pregunta el día de hoy. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Para los grupos religiosos que dicen que Jesús no es Dios, esta es la prueba que Jesús es Dios. Se acerca un paralítico y Jesús le perdona sus pecados. ¿Quieres que Jesús te perdone tus pecados? Arrepiéntete, porque Jesús es Dios. Jesús te puede decir: levántate, yo te perdono, levántate, yo te sano. Y todos los creyentes, sin duda alguna, podemos testificar de Jesús. De Jesús sana, hace portentos y milagros. En esta congregación hemos visto hermanos desahuciados que ya los tenían por muertos, que el Señor Jesús le ha levantado, porque Jesús tiene el poder y la potestad de perdonar pecados, porque Jesús es Dios, porque Jesús es el que vino a pagar por nuestros pecados. Pero no solo Jesús es Dios, también Jesús es hombre. Y los invito a abrir Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No solo lo dijo Juan, el apóstol Pablo, escribiendo motivado por el Espíritu Santo, reconoce que Jesús no se aferró a ser Dios, sino que se transformó en hombre, tomando forma de siervo. El siervo es el obediente a su Señor, el que obedece todo lo que se le manda. ¿Y qué nos mandó Dios? Dios nos manda a vivir para Él, a trabajar para Él. Y aquí tenemos el ejemplo que nos da el Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí esta palabra nos grita: tengo sed y estoy aquí por obediencia a Dios. Yo debo obedecer a Dios hasta la muerte. Y debemos recordar lo que pasa el día de hoy, que nosotros recordamos la muerte de Jesús y su resurrección, lo que están pasando nuestros hermanos en África, en Etiopía, Nigeria, Sudán. ¿Qué están pasando nuestros hermanos? Están congregándose y eso les cuesta la muerte, porque debemos ser obedientes a Dios hasta la muerte. A Cristo Jesús le costó su sangre el pago de nuestros pecados, y nuestros hermanos están demostrando su fe, dando su vida por la predicación del Evangelio. Veamos el libro de Isaías, capítulo 53, del 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro que Jesús fue totalmente hombre. Recordemos que Jesús fue el siervo de Dios, pero aquí nos dice la Escritura algunas características del aspecto físico de Jesús. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Lo que usted ve en las películas, a un Jesús europeo, un Jesús azul, blanco, muy alto, con una barba muy fina, es una película. Lo que usted ve en los cuadros es la imaginación de los pintores europeos. La Escritura dice claramente, su profeta habla que no hay parecer en él. No era guapo Jesús, era un hombre normal, común, como no somos nosotros. Y si quiere profundizar en él era israelita, era el Mesías de Israel, era un hombre bajo de estatura, era un carpintero. ¿Y usted ha visto un carpintero de manos delgadas? Debe haber tenido manos muy grandes y con muchos callos. No era un tipo de barba fina, porque ellos usaban barba muy frondosa. Más aún, al ser rabí, a ser maestro de la ley de nuestro Dios, tenía que ser un rabí kosher. La palabra kosher quiere decir santo, y todos los rabí kosher que nunca pasaban la cuchilla por su barba. Jesús tendría una barba muy, pero muy frondosa, no como usted ve en las películas. Unas manos muy grandes y callosas, no las manos de oficinista. Y debe haber sido un hombre de pueblo, un hombre que podía pasar entre las personas y pasar desapercibido. No era hermoso, no era atractivo, era una persona como usted o yo, normal. Lo que usted idealiza como Jesús es lo que pensaban los pintores de la Edad Media. Pero este hombre fue herido por Dios, fue abatido. Este hombre tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño. Este hombre representa a la humanidad en el pago de nuestros pecados. La expresión tengo sed nos grita a nosotros que el Dios creador, el verbo de Dios, la parte de Dios que actúa, vino a este mundo, hizo portentos y milagros que jamás se han visto. Que este Dios encarnado no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Y a nosotros nos llama a ser obedientes a Dios. Ser cristiano no es sentirse bien en el culto, porque las alabanzas son bonitas, porque la palabra de Dios llegó a tu corazón. Ser cristiano es hacerse obediente a la voluntad de Dios, y una obediencia que debe llevar a la muerte. Recordamos lo que están pasando nuestros hermanos en el África el día de hoy. Ser obediente a la muerte. Recuerde que Jesús es Dios y es hombre. No es un tipo europeizado, rubio, azules, con barba fina. Es un hombre común, como usted o como yo, que Él fue quebrantado porque llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y fue azotado y herido por Dios. Y todo nuestro pecado fue sobre Él. Yo quiero que recuerdes que Jesús, al decirte, tengo sed, te está gritando, yo te mando a obedecerme hasta la muerte, porque Jesús, el Dios encarnado, así lo hizo. Amén, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor.
estés.